Riquezas, conductas. Efesios capítulo 4. Y una tarea que yo siempre repito y he hecho desde hace muchos años fue marcar todo lo que tengo en Cristo. Y ustedes ven que tenemos bendiciones en el Padre, bendiciones en el Hijo, bendiciones en el Espíritu Santo. Y si bien los tres son Dios, cumplen funciones diferentes. Y en el capítulo 4 empieza el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, cuando quiero hacer un bosquejo del libro de Efesios, simplemente hay una palabra que es una palabra clave aquí, y es la palabra andar. Del capítulo 4, del 1 al 6, me habla de andar en unidad. Del capítulo 4, del 17 al 5, 17, me habla de andar en pureza. Luego me habla de andar en armonía. Y después, andar en victoria. En la victoria que Cristo compró con nosotros en la cruz. Pero es interesante porque vemos siempre al apóstol Pablo escribiendo y manteniendo un equilibrio. Pero aquí hace algo mucho más interesante todavía. Nos dice quiénes somos en Cristo y ocupa los primeros versículos del capítulo 4 en instruirnos en algo. Y habla mucho de la unidad que tenemos que tener. Ahora, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Andar en unidad. Andar en pureza. Andar en, ¿cuál es la tercera? Lo tienen ahí, pero lo pueden decir de memoria. En armonía. Y la cuarta, en victoria. Si esto es cierto, ¿por qué vivimos como derrotados? Ahora, el andar en victoria es una constante en la vida del cristiano. El Señor Jesús dijo: de la manera que habéis recibido a Cristo, lo dice el apóstol Pablo, andad en Él. ¿Cómo tengo que andar? En victoria. Yo compartí esto en el WhatsApp de la iglesia hace unos días y dice: la vida cristiana no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Y cuanto mejor comprendamos la doctrina bíblica, más fácil será obedecer los deberes bíblicos. Hasta ahí ya es demasiado profundo. Fíjense, una vez más, cuanto mejor comprendamos la doctrina bíblica, más fácil será obedecer los deberes bíblicos. Las personas que dicen: no me hables de doctrina, déjeme vivir la vida cristiana a mi manera, revelan su ignorancia en cuanto al modo en que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Otras personas muestran su ignorancia al decir: lo que se cree no hace ninguna diferencia mientras se vive en rectitud. Lo que se cree sí hace diferencia, porque lo que se cree determina el comportamiento. Tengo un querido amigo que nunca tuvo la posibilidad de estudiar más que su no llegó a terminar la primaria, creo que es el 6º grado, 5º grado, por ahí. ¿Sexto? Ok. Entonces, cuando yo lo conocí en el campo, y al principio él hablaba de esta manera: yo quiero vivir una fe sencilla, pero con costo sabía leer. Entonces no podía conocer la palabra de Dios. Un día se propuso en su corazón vivir la fe sencilla, pero empezar a conocer a Dios. Y su oración fue: Señor, quiero conocer todas las cosas que tenés para mí. Hoy Dios está usando a ese muchacho que no terminó su primaria y luego después se fue preparando. Le dieron
la posibilidad de ir a estudiar la Biblia, a pesar de no tener su primaria, hizo un esfuerzo lindísimo. La gracia de Dios fue en su vida de tal manera que hoy Dios lo está usando a nivel mundial. Pero ¿saben algo? Lo que él cree determina su conducta. Y él un día le dijo: Señor, yo quiero conocerte, pero no pude estudiar. Cuando yo le conocí, más o menos él tenía 30 años. Imagínense a los 30 años tratar de empezar a leer, tratar de empezar a pensar diferente y de golpe que les digan la palabra propiciación, por darte un ejemplo. Él no entendía esas cosas. Entonces, él decía: yo quiero vivir una fe sencilla, hasta que entendió una verdad. ¿Qué verdad? La vida cristiana no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Y cuanto mejor comprendamos la doctrina bíblica, más fácil será obedecer los deberes bíblicos. Y él quiso conocer al Señor. Para conocer al Señor, se zangulló, no se dice así, se metió de cabeza en la Biblia. Se puso a bucear en la Biblia. Y hoy no solo conoce a Cristo, sino que lo comparte de una manera diferente, porque lo vive. El conocimiento bíblico, no teológico, sino el conocimiento bíblico, el conocer la persona de Dios, te va a ayudar a obedecerle. Y tenemos algo mejor. Cuando yo voy conociendo la Biblia y de golpe tengo mandatos, voy a sacar uno cualquiera, miren, así: quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo, maledicencia, malicia. Acabo de leer versículo 31. ¿Cómo voy a quitar todo eso de mí? La verdad no puedo. Pero ahí viene el secreto. Cuando empiezo a conocer la doctrina bíblica, me doy cuenta que toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están viviendo en mí. Por consecuencia, todo esto puede ser real cuando lo dejo de hacer yo y lo empieza a hacer Cristo. Cuando pienso en esto, no me hablen de doctrina. Claro que te tengo que hablar de doctrina, pero también hay un mal entendimiento. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. A veces pensamos en doctrina como algo muy complicado. Es enseñanza. Es una palabra que se utiliza para pedagogía, para enseñar. Y hay doctrinas que son fundamentales. Si una persona no llega a comprender la doctrina de la salvación, no va a ser salvo. Pero Dios tiene la posibilidad de que nosotros podamos aprender. Ahora fíjense este cuadro entre lo que dice el capítulo 1 al 3 y lo que dice del 4 al 6. Llamados por gracia para pertenecer al cuerpo. No está hablando exactamente de la iglesia local, sino del cuerpo de Cristo. Cuando yo soy llamado por gracia para pertenecer al cuerpo de Cristo, y lo vemos al apóstol Pablo citando eso no solo en Efesios, sino en diferentes versículos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros, no importa dónde estemos, somos parte de ese cuerpo. ¿Y con qué lo contrasta? Anden como es digno de su llamamiento. Si soy parte de un cuerpo, tengo que andar de acuerdo a ese cuerpo. Y fíjense que es un poquito los versículos que acabamos de leer de Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 1. Y cosas que dice el apóstol Pablo, más allá de lo que leímos, versículo 7, pero cada uno de nosotros, ¿qué le fue dado? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros recibe un don espiritual y tenemos una sola meta: llegar a ser como Él. Ahora, lo segundo, dice, levantado de los muertos. Claro, cuando leímos el capítulo 2, del 1 al 10, vimos que estábamos muertos y que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, de acuerdo a la vida que nos dio, entonces tenemos que andar en pureza y despojarnos de todo.
¿Andar en pureza? Sí, claro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de la mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Desechad la mentira, hablad verdad, airaos pero no pequéis, no dad lugar al diablo, y da una serie de cosas que ustedes pueden leer. Y cuando empieza todo el capítulo 5, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Está el otro andar en amor. Un imitador es alguien que hace mímica. Entonces, llamados por gracia, ¿cuál es mi responsabilidad? Andar como es digno de su llamamiento. Levantado de los muertos, tengo vida nueva. ¿Cuál es mi responsabilidad? Andar en pureza. Reconciliados, andamos en armonía. Reconciliados con Dios. Nosotros vimos en el libro en la carta del apóstol Pablo, Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, vimos todo lo que significaba la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Parte de lo que tenemos que hacer cada día es compartir la palabra de Dios. Pero fíjense qué lindo contraste. Victoria de Cristo sobre Satanás. Todo el capítulo 3 nos habla de eso. Si Satanás hubiera tenido victoria, hoy nosotros no seríamos salvos. Y cuando vamos a todo el capítulo 6, nos habla de lo que conocemos mucho y a veces utilizamos poco, la armadura del cristiano. Cuando pensamos en la armadura del cristiano, solo quiero tomar un versículo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. ¿Qué tengo que hacer? Disfrutarlo, disfrutarlo. Ahora, nuestras riquezas determinan nuestro andar. Es lamentable, pero muchos cristianos hoy viven mal porque todavía no entendieron lo que significa Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Y cuando yo pienso en eso, digo, bueno, pero me cuesta obedecer la Biblia. ¿Le cuesta obedecer la Biblia? Tengo una buena noticia. Mientras siga separado de Dios, haciéndolo a su manera, siempre le va a costar. Es mi lucha diaria. Yo me tengo que levantar y ver: Raúl, estás muerto. Cristo es el que tiene que vivir. Cada vez que dejo que un pedacito le dé lugar al diablo, el diablo se quiere tomar todo. Y lo hace de diferentes maneras. Yo tengo que entender que estoy muerto. Ahora, empieza el apóstol Pablo utilizando la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Y fíjense que esta palabra también la utiliza el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Les ruego por la misericordia de Dios. ¿Quién está rogando? El mismo apóstol. Yo, pues, preso en el Señor. Todos conocemos el por qué estaba preso, y en realidad estaba preso en el Señor, no solo porque había apelado a César. Y fíjense que la palabra ruego indica que Dios, en amor, nos urge a vivir para su gloria. No es una obligación externa, es una decisión interna. Nací para vivir para su gloria. En diferentes lugares de la Biblia encontramos que todo lo que hacemos tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3 es uno de ellos. Todo lo que hago tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, la palabra indica que en amor urge vivir para su gloria. Y nos dice en el Antiguo Testamento, y esto es algo que tal vez no queda claro, pero en el Antiguo Testamento era: tu bendición va ligada a tu obediencia. En el Nuevo Testamento nos dice: yo ya te bendije, viví en consecuencia. Qué triste
Porque, ¿saben? Podríamos tener, o deberíamos tener una mejor relación con Dios para tener una familia diferente, un trabajo diferente, disfrutar la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque si usted vuelve a leer, no solo del capítulo 1 al 3, sino toda la Biblia, de todas las cosas que tenemos en Cristo, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y estamos tan llenos, pero tan llenos de vocabulario religioso, que suena tan bonito, pero no nos ayuda a vivir diferente. ¿Y por qué tengo que vivir? Porque de la manera que Dios me amó e impactó mi vida, así tengo que vivir. ¿Qué pasó con María cuando estaba derramando perfume a los pies del Señor? Estaba mostrando amor, estaba derramando su corazón. ¿Qué pasó cuando Isaac estaba en el, supongamos, digamos, altar, una cama, no sé dónde lo pusieron? Estaba obedeciendo a su padre. ¿Por qué obedecía a su padre? Por amor. Si yo no obedezco por amor, la obediencia no tiene sentido. Yo no quiero que mis hijas me obedezcan porque me tienen miedo. Quiero que me obedezcan porque me aman. Es muy triste. ¿Por qué? Porque si hacemos una estadística, y esto se lo pregunté a varias personas, inclusive lo discutimos un poco hace un sábado atrás, la mayoría de las personas necesitan vivir bajo órdenes. No saben vivir en libertad. ¡Qué triste! ¿Por qué? Porque si no te dicen lo que tenés que hacer, no lo haces. Bueno, ¿querés que te digan lo que tenés que hacer? Dios te dice en su palabra, esta es la manera que tenés que vivir. Te amo de tal manera que si fuiste impactado por mi amor, me vas a obedecer como algo natural, no solamente por reglas. Las reglas las tenemos que poner porque la mayoría de las personas no entienden quiénes son en Cristo. Por supuesto, en cada lugar hay reglamentos internos. En tu trabajo hay horarios para entrar, horario para salir y reglas que cumplir. Pero cuando uno vive a Cristo, hace lo que le gusta, ni siquiera el trabajo es pesado. Y permítame leer, Él ya nos ha bendecido ahora, en respuesta a su amor y a su gracia, Él quiere que le obedezcamos en un maravilloso llamamiento en Cristo. Es mi responsabilidad vivir a esa altura. Si haríamos parar un segundo aquí y empezaríamos a preguntar, ¿en qué cosas estás luchando? Yo estoy seguro que la respuesta sería, yo estoy luchando en esto, estoy luchando en esto y estoy luchando en esto. Si le preguntaríamos a Dios, ¿qué opina de tu lucha? ¿Sabes qué diría? Deja de luchar. Yo peleo por vos. Qué diferente. Porque cuando tenés situaciones difíciles, y bueno, todos las tenemos. Si alguno nunca pasó por un desánimo, me avisa y le paso los míos. Si alguno nunca pasó por una depresión, me avisa y le paso las mías. Si alguno no pasó por una decepción, me avisa y le paso las mías. Pero cuando me pasa todo eso y entiendo, es Dios quien tiene el control, no Raúl. Es Dios quien tiene el control, no Raúl. Vuelven las palabras de Cristo. Separado de mí, inútil. Junto conmigo, victoria. Podemos tener victoria. No es una opción la Biblia. Es un absoluto. Ahora, cuando el apóstol Pablo, después de decirnos todos quiénes somos, nos habla de la unidad. Cuando pensamos en unidad, unidad no es uniformidad. Y unidad no es lo que tratan de hacer todas las religiones juntos porque Dios es amor. Con todo el respeto que me merecen, cualquiera que pueda pensar diferente, yo no tengo nada que hacer unido en una marcha con un católico. ¿Por qué? Porque el católico no es cristiano, ni con un adventista que no sea cristiano, y no voy a ir a marchar con ellos. Y usted sabe que está de moda marchar. No solo está de moda eso, está de moda festejar frases porque el Papa lo dijo. Fue tan triste para mí cuando asumió Francisco
Vino alguien y me cristiano, lo felicito. Argentino. ¿Quién? El Papa. ¿Y a mí qué me importa? Si era la Papa. Es que ustedes tienen a Messi, tienen al Papa, la hacen toda. Y le pregunté, ¿usted no nació de nuevo? ¿Pero usted no está contento que el Papa es argentino? No, no me importa. El Papa es un señor que sin Cristo va a ir al infierno cuando sea el momento, con gordito y todo. Pero ¿saben? La unidad no es lo que nosotros pensamos. Yo no tengo que pensar igual que los demás pastores para respetar su punto de vista, pero hay una sola cosa que tiene que estar clara: la doctrina de la salvación. Si la salvación es por gracia, por medio de la fe, hay formas que pueden variar. Por ejemplo, hay iglesias que tienen un tipo de música. Van a ver, el conjunto que va a venir tiene batería. Y no es del diablo, es batería. Porque a algunos le da... y suena muy bien. Pero ¿qué pasa si a la batería le doy mal uso? Suena muy mal, pero no puedo criticar. Ahora, unidad no es uniformidad. La unidad viene de adentro y es una virtud espiritual, mientras que la uniformidad es el resultado de la presión externa. La unidad viene de adentro. La unidad viene cuando tengo una buena relación con Dios. Y el Señor dice aquí, la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. La unidad ya la hizo Dios. Yo tengo que guardarla. Ahora, Pablo utiliza mucho el cuerpo para poder mostrar la unidad. Vamos a leer Efesios capítulo 4, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted puede parar un ratito aquí, cuando está en su casa, y ir también a 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo y de que todos somos necesarios. Y fíjense que tiene solo un propósito, que todos lleguemos a ser como Él. Pero me habla de unidad, pero es algo interno. Yo no puedo lograr la unidad si no es por algo interno, porque puedo tratar de unir a la gente, pero si tienen pensamientos divididos, van a recibir la exhortación que recibieron un día. ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvanle. Y yo creo que una de las cosas por la cual no servimos a Dios es porque todavía no entendimos que Dios es Dios y que somos parte del cuerpo. Ahora, cada parte del cuerpo obviamente es diferente. Y yo entiendo perfectamente esto cuando no me siento bien, porque en mi casa hay escaleras. Y yo veo la escalera y es más o menos como ver al enemigo. Digo, ¿cuántas gradas son? Tengo que subirlas. Y otros días subo la escalera como si nada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, hay días que no quiere subir una escalera porque a las piernas no se le da la gana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La cabeza no solo le da la orden, sino tiene que hacer el esfuerzo de subir la escalera, porque trabajamos unidos. Nosotros tenemos dos formas de estar unidos. En primer lugar, unidos con el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a tener esa reunión de pastores aquí, por eso invité a otras personas para que vengan a compartir la conferencia con nosotros. Cuando invitas a otras personas a compartir la conferencia, te preguntan, ¿te tengo que ayudar a pagar el pasaje del predicador? No, tenés que venir a estudiar y a compartir conmigo. No te estoy pidiendo plata, te estoy pidiendo que vengas y disfrutes. Porque siempre pensamos, ¿qué tengo que darte a cambio? Nada, solo quiero que vengas. Ahora, por otro lado, mantenemos la unidad entre nosotros como iglesia local. Y
cuando pienso en esto, el apóstol Pablo dice que tengo que andar como es digno de la vocación. ¿Y cómo tengo que andar? Con toda humildad, con toda mansedumbre. Ahora, antes de avanzar, vaya conmigo a Colosenses 1:10. ¿Lo tiene? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo voy a hacer eso? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Andad agradándole en todo. Si fuera humanamente, es imposible agradar a Dios, pero por su gracia estoy en Cristo y ya le agrado. ¿Y cómo hago para caminar y seguir agradándole? Cada decisión que tomo, lleno del Espíritu Santo, controlado por Dios, le va a agradar. ¿Por qué? Porque Él me ve a través de Cristo. Cuando pienso en esto, ¿cuál es el propósito? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para poder hacer buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando pienso en lo que Dios preparó, las obras en el cristiano son la evidencia de la fe. Un cristiano que no está haciendo algo por los demás, ¿dónde está su fe? Porque no se contradice cuando Santiago dice, tu fe está mostrando realmente, está siendo vista, realmente a través de tus obras. La gente tiene que ver, no solo escucharme. Cuando hacemos cosas por el pueblo va a querer tener lo que nosotros tenemos. Ahora, me sonó muy cómico cuando leí esto. La humildad es una virtud que cuando uno se da cuenta que la tiene, la perdió. Estoy orgulloso de mi humildad. Porque soy tan humilde, ya está, dejaste de ser humilde. Cuando pensamos en humilde, pensamos, ay, pero es que esa persona vive humilde, es que vive en tal precario. Eso no es humilde. Porque hay un montón de gente viviendo en precarios y llenos de orgullo. Cuando usamos la palabra humildad socialmente, esperamos ver una persona ahí, pero no, eso no es humilde. Cuando pienso en humildad, la palabra de Dios muestra muchos ejemplos en cuanto a Jesús humillándose y después siendo exaltado, en cuanto a Jesús tomando el lugar de otros. Y humildad es poner a Cristo primero y a los otros después, y por último a nosotros mismos. Si quiero ser punto por punto extremadamente bíblico, Dios ocupa el primer lugar. Amo a mi hermano de la manera que Dios me amó. Amo a mi prójimo como a mí mismo. Y después pienso en mi necesidad. Cuando pienso en mi necesidad, voy a estar tan ocupado en la del otro que no me voy a preocupar. ¿Saben? Es triste a veces cuando se quiere hacer algo, ¿y quién va a ocupar el primer lugar? El primer lugar lo tiene que ocupar el Señor. Cuando hacemos diferentes tipos de reuniones, siempre está quién ocupa el primer lugar. Nosotros hemos parado por este tiempo de hacer la cena porque oré y me di cuenta que la iglesia no estaba preparada y madura para poder entender lo que queríamos hacer. Pero si ustedes hubieran entendido quién ocupaba el primer lugar en la cena, poníamos la mesa y el primer lugar lo tenía que ocupar el Señor. Ninguno de nosotros tenía que figurar. Bueno, no lo pudimos llegar a captar y estoy orando para ver dónde Dios me guía para hacerlo de otra manera. Pero no importa quién ocupe
el segundo lugar siempre tiene que ser mío y el primero de Dios. No pasa, ¿quién ocupa el primero? ¿Quién ocupa el primero? No, el primero siempre tiene que ser Dios. ¿Y cómo hago? Entendiendo las riquezas, mi conducta y que fui hecho para una sola cosa, para su gloria. Y ser hecho para su gloria se traduce tan fácil como tengo que ser semejante a Él en todo. Porque así como es Cristo, nosotros somos vistos en este mundo. La gente necesita ver a Cristo. Y eso implica conocernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos y ser para nosotros mismos para su gloria. ¿Saben que a veces no nos conocemos? A veces nos desconocemos. Cuando estamos solos, lo primero que la gente hace, pone la radio o pone música. ¿Saben por qué? Le tiene miedo a la soledad. Y usted ya me escuchó decir esto. Y desde el día que yo entendí esta verdad, yo no quiero llegar a mi casa y escuchar la radio sonando a todo. ¿Por qué? Porque todo ese ruido no me deja escuchar la voz de Dios y mi propia conciencia. Que estoy entretenido. Y hoy el mundo nos entretiene. A veces pregunto, y casi siempre tengo la misma respuesta. Usted, si tuviera que elegir entre orar y leer la Biblia, ¿qué elegiría? Orar. Egoístas. Solo quieren ser escuchados. ¿Y cómo mantiene su comunión con Dios? Escuchando música, alabo y adoro a Dios. Le gusta ser entretenido. Porque con música usted no escucha a Dios. Usted escucha a Dios a través de la palabra de Dios y en silencio. Y en silencio se conoce a usted mismo. Estad quietos. Silencio. Y conozcan. ¿Conocer qué? Que yo soy Dios. ¿Saben cuánto nos falta a todos nosotros empezar a conocer a Dios? Vivimos quejándonos por tonterías, por cosas que ni los niños se quejan. Porque no estamos conociendo a Dios. Y conocer a Dios es algo íntimo. Por ejemplo, yo veo a Melissa ahora. Yo no la conozco. ¿Te conozco? No. Comimos juntos varias veces. Somos amigos de familia, pero nos estamos conociendo. Si ustedes ven a Itzel, de paso, el tipo es un capo en la música, es mi maestro ahora, nos estamos conociendo. El primer día era muy tímido, hoy va aflojando. ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo. Con Dios actuamos igual, a veces actuamos con timidez. Es que no sé si pedirle esto a Dios. Si querés conocerle, mostrate tal cual como sos. En Dios no hay fingimiento. Ahora, mansedumbre. A veces tenemos un sentido equivocado de lo que es mansedumbre. Yo puse aquí, el primer ejemplo es el ejemplo de Moisés. Números capítulo 12, versículo 3 dice que Moisés era el hombre más manso que había. Sin embargo, era un hombre que tenía poder. Era un hombre que se comunicaba con Dios. Era la voz de Dios para el pueblo. Y cuando tuvo que ser duro, fue duro. El dicho tico es manso pero no menso. En Argentina es manso pero no ganso. Él no era menso. Él supo aplicar la palabra de Dios en el momento que tenía que aplicarla. A veces nosotros, por una cuestión de presión de grupo y por el que dirán, no tomamos decisiones y porque tal vez la persona se enoja. Si lo que tenés que hacer va de acuerdo a la palabra de Dios, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras lo haga en mansedumbre y amor, está bien. Ahora, cuando pienso en Moisés y leo todo lo que Moisés pudo ver y todo lo que Dios pudo hacer a través de Moisés, él era un hombre manso, pero disfrutó el poder de Dios. Y Jesucristo, Mateo 11, 29 dice que él era manso y humilde de corazón y que tengo que aprender de él. Sin embargo, cuando estaba haciendo mercado en la casa de su padre, utilizó con mansedumbre, pero disciplinó. ¿Por qué?
porque la mansedumbre no implica ceder derechos. Y es interesante la palabra, veo que algunos están tomando nota. En el idioma griego el diccionario dice, la palabra manso era usada para referirse a las medicinas calmantes. Mire lo segundo, a un potro ya domado, a un viento suave. En cada caso tenemos poder, pero poder bajo control. Un calmante es poderoso. Y cuando estoy dolorido y tomo el calmante se me pasa el dolor. Pero ¿qué pasa si hago una sobredosis? Me drogo. Entonces, la mansedumbre tiene que ser siempre bajo control. ¿Por qué? Porque tiene poder. Y está dentro de la lista que pone el apóstol aquí. Humildad, mansedumbre. La mansedumbre está relacionada con la paciencia. ¿Sí? Y paciencia podemos definirlo como estar de acuerdo al tiempo de Dios. Nosotros queremos que todo sea ya. Y a veces Dios dice, te voy a enseñar a esperar. Ahora, cuando pienso en paciencia, literalmente significa longanimidad. La capacidad de soportar la aflicción sin devolver el mal. Esto sí que es difícil. Porque la Biblia dice, mía es la venganza, dijo el Señor, y yo quiero ser el instrumento, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Lo soporto. El apóstol Pablo soportó muchas cosas. Jesucristo soportó demasiadas cosas. Pedro soportó cosas. Usted y yo debemos soportar. ¿Por qué? Porque es algo que en la Biblia lo dice de diferentes formas. Voy a leer para usted, sé que lo conoce de memoria, pero voy a leer para usted Colosenses capítulo 2. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Si Dios me perdonó los pecados, todos, de la misma manera tengo que perdonar a los demás. El apóstol Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. ¿Cómo? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre la misma regla. Soporto como Dios me soporta. No hay otra. Soporto como Dios me soporta. ¿Puede pensar un minutito cuántas cosas usted no soporta de otra persona? Ya vi algunas caras. Entre ellas, ¿cuántos no me soportan a mí? Genial. Ahora, ¿cuántos de ustedes hacen cosas que otros no soportan? Pero todos nosotros somos soportados por Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Ahora, cuando pienso en esto, ¿quién puede de memoria decir el fruto del Espíritu Santo? Son 9 aspectos, a ver. Fuerte, fuerte, fuerte. Diamantina no puede hablar fuerte, pero ya casi dijo 4. ¿Y cuántos usás? Todos son tuyos, Diamantina, y casi lo dijiste. Y ella no puede hablar fuerte y yo la estaba escuchando, estaba ahí. Genial. Ahora, cuando pienso en esto, 1 Corintios 13, ¿qué dice del amor? El amor es... El amor es... ¿El orden no lo sabes? No importa, vamos a 1 Corintios 13. Esto ya lo hicimos una vez. El amor es sufrido. El amor es... El amor no tiene... ¿No tiene qué? El amor no es... No hace nada indebido. No busca qué? Lo suyo propio, humildad. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Por qué no le pone así? Lo lee así, le pone su nombre. Raúl es sufrido. No, ¿cómo se te va a ocurrir que yo voy a ser sufrido? Raúl es benigno. No, yo no puedo ser benigno y aguantarme estas cosas.
Raúl no tiene envidia, claro, pero este desgraciado, mirá qué bien que le va y a mí qué. No, no funciona así. El amor no es jactancioso, fanfarrón. El amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. Miren si los que somos casados trataríamos así a nuestras esposas o esposos. En lugar de decir, este me las va a pagar. Decir, Dios, ¿te podés ocupar? Es una de las cosas que más admiro y más temo de mi esposa. Más admiro porque sé que me dice las cosas una vez y después por su cara me di cuenta que había orado. Y por las consecuencias, cuando Dios me empieza a presionar. Le toca a Dios hacer el trabajo, pero a nosotros entender que el amor de Dios es sufrido, el amor de Dios es benigno, el amor de Dios no tiene envidia, no es rencoroso. Y Dios puede transformar cualquier tipo de persona porque tiene poder para perdonar todo tipo de pecado. Su sangre no cambió, su poder no cambió. Ahora, cuando dije del fruto del Espíritu Santo, para guardar la unidad, la única manera es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Cuando Dios colocó eso en mí, sabía que yo lo iba a necesitar para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Voy a leer el 15 también. Espere que se me perdió. Me sonaba parecido, pero era Colosenses. Ahí está. Voy a leer el 15 también. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué leí los anteriores? Para tener un poco una idea. Imagínense una persona que se come las uñas. Empieza y no se nota, pero cuando se sigue, varios se están mirando la mano, es pecado comerse las uñas. Cuando se están comiendo las uñas, llega un momento que no se dan cuenta y la uña, en lugar de estar acá, la uña la tienen por acá. Se comieron todo. Se pueden hasta hacer una infección. Se están mordiendo y alguien me dice, es por estrés. Lo siento por vos, estás dañando tu cuerpo. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos mordemos unos a otros? ¿Te imaginas tu hígado peleándose con tu vesícula y diciendo yo voy a ignorar al cerebro? Tu cuerpo no funcionaría. Esto es lo que pasa. Mirad también que no os consumáis unos a otros. Si quiero guardar la unidad del cuerpo de Cristo, tengo que entender esto. Y por consecuencia dice después, anden en el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos mostró recién diferentes formas de andar. Andar como es digno. Ahora, ando en el Espíritu, sí. ¿Y qué hago? No satisfago los deseos de la carne. Y si bien acá hay una lista de los que son los deseos de la carne, la lista es mucho más, porque la podemos comparar. Pero fíjense, deseos de la carne. Adulterio. Uy, qué malo el adúltero, ¿verdad? Terrible, ¿sí o no? Hay que condenarlo, apedrearlo. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Hechicería. Hasta ahí es de terror. Enemistades. Ay, de la carne. Y sí, pero esta persona me cae mal, así que eso está bien. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Las obras de la carne incluyen muchas otras cosas más, como tratar de hacer las cosas con mis fuerzas y no las de Dios. Y si yo intento satisfacer los deseos de la carne para ser vanaglorioso porque lo hice yo, estoy perdido. Entonces, la única manera para que yo pueda guardar la unidad es disfrutando
el fruto del Espíritu Santo. Ahora, otra vez Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando dice solícitos, para que un matrimonio funcione, o una amistad por los que no son casados, ¿qué hay que hacer? Hay que poner de ambas partes y ceder derechos, y si no, no va a funcionar. Bueno, deseo de mantener o guardar la unidad, eso es solícitos. Yo deseo guardar la unidad. Hay algunos consiervos míos, pastores, que yo no estoy de acuerdo con algunos puntos de doctrina o prácticas, pero son parte del cuerpo de Cristo y no tengo que trabajar con ellos, pero en el cielo lo voy a compartir. Entonces no los puedo criticar. ¿Por qué? Porque no piensan como yo, pero no tengo la última palabra. Ahora, guardar la unidad del Espíritu es ceder derechos. Cuando dice solícito, el verbo usado aquí está en presente continuo. No es que la guardé, tengo que continuar guardando la unidad del Espíritu hasta que Cristo venga, porque somos un cuerpo. El mundo va a entender que somos de Cristo cuando nos vea que estamos unidos los cristianos, no los cristianos nominales. Los cristianos. Otra vez, no estoy poniendo, cuando digo cristiano, no estoy poniendo a las sectas, sino aquel que entendió que tenía que nacer de nuevo. Ahora, en efecto, cuando pensamos que todo anda bien, Satanás entra para arruinarlo todo. Y esto es cierto, lo vemos en nuestras casas, lo vemos en nuestra vida. ¿Cómo está tu matrimonio? 10 puntos. 2 días después te ha echado a perder. ¿Por qué? Porque te jactaste de que todo estaba bien y creíste que eras vos. No des lugar al diablo. La unidad se mantiene cuando ambos ponemos parte y cuando ambos estamos sumisos a Dios en un matrimonio. La unidad se mantiene en el cuerpo de Cristo cuando todos estamos sumisos a Dios y todos miramos por la necesidad del otro. Ahora, si usted va a leer Santiago, del capítulo 3 en adelante, hace una explicación muy buena sobre lo que es los pleitos, la guerra y demás cosas. Fíjese Santiago capítulo 3, no vamos a leer todos, pero versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y puede seguir leyendo todo lo que dice, pero es una excelente exposición de cómo a veces están nuestros corazones. Y elegí este versículo porque dice: muestre por la buena conducta sus obras. ¿Pero qué le agrega? En sabia mansedumbre. No es que yo puedo obrar, es que obro dependiendo de Dios. Y me da toda la consecuencia después de los que son los celos, la amargura. ¿Y de dónde viene todo eso? De mi corazón. Tal vez usted ya conoce esto, pero no me es molesto repetirlo. La amargura, cuando usted la estudia en la Biblia, no solo no me permite crecer para conocer a Dios, sino que va a contaminar todo lo que rodea. Porque usted va a estar amargado y va a hablar con los demás. A veces no nos damos cuenta, pero la amargura es como el mal aliento. El que lo tiene no se da cuenta, pero todo el que está alrededor, si vos ves que alguien te habla de lejos, vos le hablás y cada vez está más lejos, algo te pasa. Bueno, comete un caramelo. Cuando tenés amargura, estás contaminando a todo lo que está alrededor. Lea el libro de Hebreos y se va a dar cuenta lo que la amargura puede hacer. Ahora, tal vez podemos terminar
pensando: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando pienso en esto, es lo mismo que el apóstol Pablo me habla de la armadura del cristiano. Aferrarme a Dios en todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi conducta va a ser afectada por mi posición. El apóstol Pablo utiliza el lugar donde estaba, preso en el Señor. Y yo quiero hacer una comparación. Quiero ser un preso voluntario, alguien que se somete a Cristo, porque, ¿saben? Pablo no tenía obligación de estar aquí. Él fue porque quiso, él apeló a César porque quiso. Andar en humildad y en mansedumbre y soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, es algo que el apóstol repite muchas veces, es algo que Cristo repite muchas veces, y simplemente lo voy a poder lograr cuando entienda que me he visto como escogido de Dios, porque estoy revestido en Cristo. De otra manera no. Entonces, para que la iglesia crezca, yo debo crecer. Para guardar la unidad del cuerpo de Cristo, no se olviden que el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, pero se manifiesta a través de iglesias locales. Tenemos que guardarlo en nuestra iglesia. Si yo pienso en usted y no estoy pensando en mi necesidad, la vida cristiana la vivo realmente.